En este problema se pide demostrar que el máximo en la función de distribución radial de un átomo hidrogenoide se encuentra en la posición A partido por Z. Por supuesto, el átomo hidrogenoide se encuentra en el estado fundamental. La función de distribución radial, recuerden que siempre se puede deducir a partir de la función de onda mediante una integración parcial, es decir, cuando uno integra respecto de los ángulos y no respecto de la distancia r. R es la distancia núcleo-electrón. Entonces, la función de distribución radial tiene que ver con una dependencia únicamente de R. ¿Cómo se logra esa dependencia de R si la función de onda originalmente depende de tres variables independientes? La distancia R, el ángulo θ y el ángulo φ. Se logra, como les mencioné antes, a través de una integración parcial. La integración se lleva a cabo respecto de los ángulos únicamente, considerando que la función de onda depende de estas tres variables independientes. Ahí lo vamos a dejar explícito. Entonces, cuando llevamos a cabo una integración parcial, solamente va a quedar una dependencia de la distancia r. Nótese que lo que estoy escribiendo en estos momentos no es la integración triple, es decir, esta integral es respecto de dos variables. Esta va a ser una integral doble. Integral doble. Es una integral que es respecto de los ángulos θ y φ. Por eso que es más correcto escribir directamente esa integración parcial. Es decir, si queremos que surja la función de distribución radial, entonces inmediatamente esta es la forma más genérica de poder deducirla, que es llevando a cabo esta integración respecto de los dos ángulos. La función de onda siempre la podemos escribir como un producto entre una función armónico esférico y una función que depende de R. Por tanto, escribimos entonces la función de onda conjugada descompuesta en el producto de estas dos funciones conjugadas. Multiplicado por las funciones originales, es decir, sin conjugar. Y por supuesto, no olvidemos el elemento de volumen correspondiente. Como estamos integrando respecto de los ángulos, no hay dependencia, no va a haber dependencia angular al término de esta integración. Por lo tanto, todo lo que no dependa de los ángulos puede salir como un factor constante. Eso incluye parte del elemento de volumen dentro de la integral, en este caso me refiero a r cuadrado y de r, así como la función radial o la función dependiente de r, tanto la compleja conjugada como la original. De tal manera que solamente dentro de la integral permanecen las expresiones dependientes de los ángulos.
¿Qué sabemos nosotros de los armónicos esféricos? Que cuando se integran respecto de los ángulos, al ser funciones normalizadas, este resultado siempre va a valer 1. Por lo tanto, lo que va a quedar como resultado es simplemente una expresión dependiente de R. Y recordemos qué significa esa expresión. Esa expresión es simplemente una probabilidad infinitesimal. ¿Probabilidad de qué? Es la probabilidad de encontrar al electrón en una delgada capa esférica cuyo centro está situado en el núcleo de este átomo hidrogenoide y cuyos radios interior y exterior son R y R más de R respectivamente. Para todo orbital de tipo S, la función de onda es independiente de los ángulos, por lo tanto, es constante en la capa delgada el volumen que se quiere utilizar. En este caso, el volumen sería, en el caso de orbitales tipo S, el volumen lo voy a escribir a continuación como 4 tercios pi paréntesis r más dr al cubo menos 4 tercios pi r al cubo. Eso solamente para el caso de orbitales tipo S. Pero, ¿por qué les recuerdo esto? Simplemente porque, por ejemplo, para el caso del orbital 1s, esa eh, probabilidad infinitesimal, cuando digo infinitesimal me refiero a esto, ¿ya? Porque aparece un término diferencial. Esa es una probabilidad diferencial, mientras que lo que no corresponde al término de R, es decir, esto, esa es la función de distribución radial. Es decir, el cuadrado del valor absoluto de la función R mayúscula multiplicado por R minúscula al cuadrado, eso se denomina función de distribución radial, mientras que todo este término, incluyendo el término de R, es una probabilidad infinitesimal de encontrar al electrón, repito, en una delgada capa esférica cuyo centro está en el núcleo y cuyos radios interior y exterior son R y R más de R respectivamente. Es decir, es prácticamente imaginarse una cáscara esférica, porque el espesor es infinitesimal, es de R. Para el caso de funciones, repito, del tipo 1s, esa función de distribución radial tiene una forma como la que vamos a escribir a continuación. Esto es simplemente un caso particular. Esto es para estados 1s. Para cualquier otro estado la expresión ya no es tan simple como esta. Pero aquí la estoy explicitando para el caso del estado 1s. Ahora, retomando el caso nuestro, es conveniente entonces comenzar a trabajar con la expresión radial, ¿ya? Porque ya hemos hecho toda la deducción, es decir, no necesitamos partir con la función de onda completa, porque al saber que nos están pidiendo función de distribución radial, eso es equivalente a decir independícese de los ángulos y obtenga solamente una expresión que dependa de R. Eso lo acabamos de hacer y por lo tanto la expresión que yo he escrito en términos de esta función R mayúscula va a ser más sencilla que haber partido de la función de onda completa y por lo tanto nos tenemos que enfocar en buscar la función de onda R mayúscula y no la función de onda completa. En el caso del estado 1s, esa función
R 1S tiene la siguiente forma. Vamos a escribirla a continuación.